Si hablo, no va a quedar nadie indiferente. Fueron las palabras que Isa Pantoja pronunció cuando ya no pudo más, y vaya si no mentía, porque lo que vino después cambió para siempre la forma en que vemos a la hija de la tonadillera más famosa de España. Si este canal te gusta porque aquí contamos las historias que otros no se atreven a contar, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar hoy sobre Isa Pantoja va mucho más allá de los chismes de televisión. Es una historia real, cruda, sobre maternidad, familia y el precio que se paga por vivir bajo los focos. Imagínate por un momento que tu vida privada fuera un escaparate. Que cada sonrisa, cada lágrima, cada momento íntimo fuera diseccionado por millones de personas que no te conocen. Ahora imagínate que en el momento más vulnerable de tu existencia, cuando tu hijo acaba de nacer con una condición que cambiará todo lo que creías saber sobre ser madre, esa misma gente esté esperando como buitres a que tropieces para hacer titular. Esa es la vida de Isa Pantoja, y francamente, no se la desearía ni a mi peor enemigo. Pero vayamos por partes, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y duele casi igual cuando la pelas. Todo comenzó como las mejores historias de amor suelen comenzar, con esperanza. Isa Pantoja, esa mujer que hemos visto crecer en televisión desde que era una niña, había encontrado en Ashraf Beno algo que parecía imposible en su mundo: tranquilidad. Y cuando descubrieron que esperaban un hijo, por un momento, solo por un momento, parecía que la vida le iba a dar una tregua. Ahí estaba ella, preparando la habitación del bebé con esa ilusión que solo tienen las madres primerizas. Una cuna blanca con estrellitas plateadas, cortinas color arena que filtraban la luz de forma perfecta, bodies con animalitos tiernos. Cada detalle elegido con amor, cada objeto colocado como si fuera un talismán contra el mundo exterior. Porque eso era exactamente lo que estaba construyendo, un refugio donde su hijo pudiera crecer lejos del circo mediático que había sido su infancia. Las ecografías salían perfectas, los médicos sonreían tranquilos, los análisis no mostraban nada raro. Todo parecía ir sobre ruedas, y por primera vez en años, Isa respiraba con la calma de quien sabe que algo bueno está por llegar. Sus seguidores la veían diferente, más serena, como si la maternidad hubiera puesto una capa protectora sobre esa coraza que había desarrollado tras años de exposición pública. Ashraf, que siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, de repente se volvió protagonista. Lo veías en las fotos sujetando la mano de Isa durante las ecografías, montando la cuna, susurrándole nombres posibles al oído. Era hermoso, era tierno, era todo lo que una pareja esperando su primer hijo debería ser. El mundo miraba y por una vez, en lugar de buscar el drama, parecía estar esperando algo bonito. Pero la vida, esa cabrona, tenía otros planes. Porque resulta que cuando crees que por fin has encontrado la calma, cuando crees que las cosas van a salir bien, es precisamente cuando el universo decide recordarte que el control es solo una ilusión. El día del parto llegó y con él, la primera señal de que nada iba a ser como habían planeado. Isa llegó al hospital con esa mezcla de nervios y emoción que todas las madres conocen. Estaba preparada para el dolor del parto, para las horas de espera, para el cansancio. No estaba preparada para lo que vino después. Las contracciones fueron brutales, el parto se complicó, y cuando finalmente Cairo llegó al mundo, ese primer llanto que debería haber sido música para sus oídos se sintió extrañamente frágil. Pero ahí estaba, su hijo, tibio y húmedo sobre su pecho, con esa piel arrugada que tienen todos los recién nacidos y esos ojos entreabiertos que parecían intentar enfocar el mundo. Isa lo abrazó como si con ese gesto pudiera protegerlo de todo lo malo que existía ahí fuera. Ashraf, con las mejillas empapadas de lágrimas, lo tocó con la punta de los dedos, como si fuera demasiado perfecto para ser real. Y por un momento, solo por ese momento, todo estuvo bien. La perfección duró exactamente lo que duran las burbujas de jabón. Unas horas después, cuando Isa dormía profundamente tras el agotamiento del parto, una enfermera vino a buscar a Ashraf. Ese pasillo del hospital que tuvo que recorrer debe haber sido el más largo de su vida, porque algo en la forma en que lo miraban le decía que aquello no era rutina. Cuando llegó a esa sala pequeña y aséptica, el médico lo estaba esperando con esa cara que tienen los doctores cuando van a decirte algo que va a cambiar tu vida para siempre. Hemos detectado algunas irregularidades en los primeros controles de su hijo, le dijo. Irregularidades. Qué palabra más bonita para describir el momento en que tu mundo se tambalea. El médico hablaba de reflejos neurológicos, de tono muscular, de observaciones que requerían más pruebas. No era un diagnóstico todavía, pero Ashraf ya sabía que algo no estaba bien. Los días siguientes fueron un infierno disfrazado de burocracia médica.
Prueba tras prueba, especialista tras especialista, todos con caras serias y palabras técnicas que no significaban nada y lo significaban todo al mismo tiempo. Isa, que aún se recuperaba físicamente del parto, luchaba por mantenerse entera mientras su mundo se desmoronaba en cámara lenta. Cada mirada que intercambiaba con Ashraf tenía la misma pregunta muda. ¿Y si algo está mal? Finalmente llegó la confirmación. Síndrome de Angelman. 5 sílabas que cambiaron absolutamente todo. El médico explicó con esa paciencia profesional que tienen para dar noticias devastadoras. Es una condición genética rara, sin cura, que causa discapacidad intelectual, problemas motores y del habla, posibles convulsiones, un desarrollo que no seguirá el curso que habían imaginado. Cairo no sería el niño que habían soñado, sería algo diferente, algo que no estaban preparados para entender. Isa no gritó, no lloró, no montó una escena. Se quedó ahí, en silencio, apretando la mano de Ashraf hasta dejarle marcas, como si aferrarse a él fuera lo único que la mantenía cuerda. Pero hay algo que hay que entender sobre el amor de madre, y es que es más fuerte que cualquier diagnóstico, más poderoso que cualquier miedo, más grande que cualquier sueño roto. Isa supo en ese mismo momento que Cairo seguía siendo su hijo, que lo amaría con la misma intensidad, que lucharía por él hasta el final. Lo que vino después fue aprender a vivir de nuevo. De la noche a la mañana, tuvieron que convertirse en expertos en una condición que ni siquiera sabían que existía. Informes médicos, terapias, controles, una rutina completamente nueva donde los sueños de tardes en el parque se transformaron en sesiones de fisioterapia y las vacaciones familiares se convirtieron en visitas a especialistas. Cada día traía un nuevo desafío, pero también pequeños milagros. Una sonrisa de Cairo que parecía consciente, un movimiento que podía ser progreso, un gesto que indicaba conexión. Pero mientras ellos se volcaban completamente en cuidar a su hijo, el mundo exterior seguía girando y haciendo lo que mejor sabe hacer, especular. Porque claro, cuando eres Isa Pantoja, ni siquiera puedes tener un hijo en paz. La noticia del nacimiento se filtró rápido, y aunque al principio no se conocían los detalles del diagnóstico, los programas del corazón empezaron a oler sangre en el agua. Comenzaron las teorías. Que si había tensiones con Isabel Pantoja, que si Kiko Rivera estaba enfadado, que si había algo que estaban ocultando. En las redes sociales, la cosa se puso aún más fea. Usuarios creando hashtags como #Cairo Pantoja o #Ashraf Secretos, insinuando que la pareja escondía algo grave. Otros los defendían, pero el ruido general era ensordecedor. Isa y Ashraf no solo tenían que lidiar con un diagnóstico médico devastador, sino también con una presión mediática que no les daba tregua. Cada foto que Isa no publicaba generaba rumores. Cada silencio se interpretaba como estrategia. La gente confundía su necesidad de privacidad con culpa, como si tener un hijo con una condición genética fuera algo vergonzoso, como si el valor de una madre se midiera en el número de publicaciones en Instagram. Y mientras tanto, ahí estaba ella, cada noche, cantándole a Cairo con voz queda mientras él dormía, construyendo una nueva normalidad donde el amor era la única certeza. La presión se intensificó hasta que Isa, agotada, rompió el silencio con esa frase que se volvió legendaria. Si hablo, no va a quedar nadie indiferente. No explicó más, no dio nombres, no detalló nada, pero el efecto fue inmediato. Los programas de televisión se llenaron de teorías sobre a quién se refería, si era a su madre, a su hermano, a algún secreto familiar más profundo. Esa frase se extendió como gasolina sobre brasas. No había sido una amenaza, pero muchos la interpretaron así. No había sido un ataque, pero muchos se sintieron aludidos. Y mientras los platós se llenaban de expertos opinando sobre algo que no conocían, Isa sintió las consecuencias inmediatas. La llamada de su hermano fue fría, casi hostil. ¿Qué estás diciendo? Ni una palabra más. Ni un emoji, ni una pregunta por Cairo. Solo esa línea cortante como una puerta que se cierra. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, mientras Isa debatía si compartir su testimonio completo o seguir guardándose el dolor, llegó la puñalada final. Alguien del entorno del hospital había filtrado información. Los detalles del diagnóstico de Cairo, los resultados de las pruebas, incluso una foto borrosa del bebé en una camilla, aparecieron en una revista digital. Su hijo, ese niño que habían intentado proteger del mundo, de repente era parte del espectáculo sin haberlo pedido. Fue ahí cuando Isa comprendió que ya no podía quedarse callada. Si iba a ser juzgada, si su historia iba a ser contada, al menos que fuera ella quien la contara. Se sentó frente a la cámara de su móvil, respiró hondo,
y grabó un vídeo que cambiaría todo. No sabía si lo publicaría, pero necesitaba decir su verdad, sin filtros, sin guiones, sin pensar en cómo sonaría. Cuando finalmente lo subió, el vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Pero no por las razones que cabría esperar. La gente no solo compartía el drama, sino que empezó a contar sus propias historias. Madres, padres, hermanos que vivían realidades similares en silencio, familias que habían pasado por lo mismo y que por primera vez se sintieron representadas. Isa había conseguido algo que ni siquiera buscaba: crear una comunidad de apoyo alrededor de su dolor. Claro, no todo fueron flores. El ojo público también trajo críticas, juicios, falsas interpretaciones. Algunos cuestionaban sus decisiones, su forma de hablar, incluso la sinceridad de su dolor. Porque hay gente que no puede ver sufrir a otros sin necesidad de opinar, como si el dolor ajeno fuera un espectáculo puesto ahí para su entretenimiento. Pero Isa ya había aprendido a filtrar, a poner límites, a proteger lo poco que le quedaba de privacidad. La relación con su familia se tensó hasta el punto de ruptura. La llamada con su hermano fue una conversación de hielo. El resto de la familia permaneció en silencio, incapaz o no dispuesta a confrontar lo que había salido a la luz. Pero Isa ya no esperaba su aprobación. Había aprendido algo fundamental: no puedes vivir esperando que otros cambien, solo puedes controlar cómo respondes tú. Para Cairo, mientras tanto, la vida continuaba con su rutina de terapias y pequeños descubrimientos. Cada logro, por mínimo que fuera, se celebraba en casa como una victoria monumental. Pero también había días difíciles, días donde la frustración se apoderaba de todos, donde la realidad del diagnóstico pesaba como una losa. Fue en uno de esos días cuando Isa tomó la decisión definitiva: dejar de esperar que los demás entendieran y centrarse en lo que podía controlar. Ya no buscaba la aprobación de nadie. No pretendía borrar el pasado ni forzar reconciliaciones. Quería simplemente vivir con autenticidad y dignidad. Esta nueva perspectiva la fortaleció y le permitió comenzar a construir un espacio propio, lejos del ruido mediático, donde pudiera ser madre sin etiquetas ni presiones externas. Cuando su hermano finalmente la llamó, la conversación no fue larga, pero sí significativa. Hablaron del pasado sin resolverlo, no se pidieron perdón, pero tampoco se atacaron. Isa no esperaba mucho, pero cuando escuchó, casi al final de la llamada, un escueto "entiendo que estés dolida", sintió que algo había cambiado. No era una reconciliación, pero era un reconocimiento, y a veces eso es suficiente. El teléfono empezó a sonar más de lo habitual después del vídeo. Invitaciones, entrevistas, colaboraciones. Algunos con genuino interés, otros con hambre de espectáculo. Pero Isa ya tenía el criterio para distinguir entre unos y otros. Dijo no a las portadas sensacionalistas, no a los debates televisivos que buscaban lágrimas, no a quienes querían convertir su maternidad en contenido. Pero también dijo sí a una charla con una asociación de familias con niños con Angelman, sí a un documental íntimo y real, sí a compartir desde su lugar sin deberle nada a nadie. Había aprendido que ser pública no significa estar disponible, que mostrar tu historia no implica entregar tu vida. Y en medio de todo ese aprendizaje, reapareció algo que creía perdido: la música. No como carrera ni como estrategia, sino como necesidad. Una noche, escuchando a Cairo balbucear sonidos nuevos con esa cadencia errática que solo las madres entienden, sintió un ritmo. Se sentó frente al teclado y empezó a escribir, no sobre el dolor, no sobre la traición, sino sobre lo que queda cuando todo lo demás se va, el amor en su forma más pura. Si no caminas, yo me arrodillo. Si no hablas, yo escucho el silencio. Si no entiendes el mundo, yo aprendo el tuyo. Era para Cairo, pero también, sin saberlo, era para ella. Isa nunca había sido una artista por técnica, lo era por instinto, y ese instinto, adormecido por años de sobreexposición, comenzaba a despertar. Una tarde, paseando por el parque, una mujer se le acercó. No pidió foto, no preguntó por su madre, solo dijo: gracias por contar lo que muchos callamos. Isa sonrió, no como quien recibe un elogio, sino como quien se reconoce en otro. Durante años había querido encajar en una historia que no había escrito, había querido ser la hija perfecta, la hermana comprensiva, la famosa querida, y había fracasado en cada uno de esos papeles. Pero ahora, por primera vez, estaba escribiendo el suyo propio. No sabía si algún día volvería a sentarse frente a una audiencia, no sabía si su familia sanaría, no sabía si Cairo alcanzaría todos los hitos que otros niños alcanzan. Pero sí sabía que iba a estar ahí, que iba a levantarse cada día, que
que iba a decir la verdad aunque incomodara, que iba a elegir siempre el amor por encima del miedo. Y aquí está la reflexión que quiero dejarles. En un mundo obsesionado con las apariencias, con las vidas perfectas de Instagram, con los finales felices de película, Isa Pantoja nos enseñó algo brutal y hermoso a la vez. Que la vida real no tiene filtros, que el amor verdadero no es para débiles, que ser madre no es solo sonrisas y momentos tiernos, sino también noches en vela, miedos que no se van, batallas que se libran en silencio. Su historia nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a opinar sobre vidas ajenas? ¿Por qué exigimos que los famosos sean perfectos cuando nosotros no lo somos? ¿Qué dice de nosotros como sociedad que una madre tenga que justificar públicamente su forma de amar a su hijo? ¿Realmente estamos preparados para la vulnerabilidad auténtica o solo queremos el drama empaquetado para nuestro entretenimiento? Porque al final, la historia de Isa Pantoja no es solo la historia de una famosa que tuvo un hijo con una condición especial. Es la historia de todos nosotros, de nuestras familias rotas, de nuestros sueños que no se cumplieron como esperábamos, de nuestras formas imperfectas de amar, de nuestra capacidad de seguir adelante cuando todo parece desmoronarse. En esa certeza, sin necesidad de cámaras ni portadas, Isa encontró algo que había buscado durante años: su centro, su casa, su lugar, su historia contada por ella misma. Y esta vez, por primera vez, sin pedir permiso a nadie. Si esta historia te ha hecho reflexionar, si crees que merece ser contada y escuchada, suscríbete al canal y compártela. Porque historias como esta nos recuerdan que detrás de cada titular hay una persona real, con dolor real, con amor real, con la misma necesidad que todos tenemos de ser entendidos y aceptados tal y como somos.